Antes que nada, arranco brevemente a agradecer a Víctor por este enorme gesto de compartir sus conocimientos con nosotros, exclusivamente con la Cámara Inmobiliaria, ahora que está muy requerido Víctor a nivel nacional. Mis felicitaciones, Víctor. Y Gracias. bueno, se hizo un espacio para atendernos a nosotros. Así que, bueno, la idea es tratar de hacer consultas, que él haga un pantallazo general y hacer consultas específicas sobre las dudas que estamos teniendo de esta ley que entró en vigencia sin que nos dimos cuenta, ya entró en vigencia. Así que, bueno, de paso, aprovecho para comentarles que tuvimos respuesta hoy. Me mete un segundito antes, Víctor, va a ser muy importante este anuncio, que después de la consulta que hiciéramos con la Dirección de Rentas de la provincia, nos confirmaron que el sellado se va a tomar contando el valor del primer año multiplicado del primer mes, del primer año multiplicado por 36 meses. Así que, bueno, Perfecto. fue positiva la reunión que tuvimos y la respuesta también, así que me voy a comunicar después con José Botelo, presidente del Colegio de Escribanos, así que fue muy buena la gestión. Por fin algo coherente. Así es. Así que bueno, Víctor, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un gusto enorme poder participar. Hay algo que quizás ustedes no están sabiendo que tiene que ver con la motivación de esta charla y en gran parte se debe a que quien en este momento está presidiendo la Cámara Inmobiliaria fue un poco quien empujó a que se lleven adelante capacitaciones en formato virtual y me llamó, ni bien empezó la pandemia, para decirme que lo mismo que se hacía presencial tendría que pasar a hacerse en forma virtual, y eso, bueno, fue generando un poco un montón de capacitaciones, de cursos, tomando esa idea que me pasó Iván. Eh, Inclusive ya largamos un montón de capacitaciones. Ustedes saben que yo, además de ser abogado, soy martillero y corredor, entonces hicimos cursos de todo tipo a nivel nacional y actualmente acabamos de completar la quinta sala llena con la Cámara Inmobiliaria Argentina de este nuevo tema de alquileres, ¿no? Y vieron que una cosa como que va trayendo la otra. Bueno, fue Iván quien no solo que permanentemente estuvo apoyando mi actividad como profesional, sino que además me dio puntualmente la idea de hacer este tipo de cosas. Así que por eso estoy muy agradecido. Y en cuanto a la institución Cámara Inmobiliaria de Corrientes, también yo debo destacar que para mí esto ni siquiera es un favor, sino que es un agradecimiento, porque también cuando pudimos instalar o dictar una capacitación, lo hicimos, ¿se acuerdan? Sandra, Marcelo, María, ahí en la Cámara de Comercio, ¿cómo es? La Federación Económica. Federación Económica. Y bueno, y en la medida que, bueno, después justo cambió el año, pandemia, pero lo pudimos hacer y lo vamos a seguir haciendo, así que tiene que ver con la buena relación en la que estamos permanentemente. Por eso es más que nada un agradecimiento de mi parte, y si podemos servir en este momento tan convulsionado, por supuesto, acá estamos. Gracias, Víctor. Gracias por tus palabras. Bueno, ni hablar, Marcelo, antes de que me pasen la nueva ley, Marcelo, como tiene, no sé, es amistad o qué con la señora senadora, ya me pasaba el texto de lo que se estaba por tratar y aprobar, porque entonces eso nos permitió también estudiar antes que cualquier otro de qué se trataba esto. O sea, eso también es muy valioso, Marcelito, debo destacar, y ojalá sigas haciéndolo, por favor. Así que me sirve. Lo que pensamos con Iván para hoy es algo muy dinámico, en el sentido de que si bien yo tengo una presentación de 2 horas preparada, pero utilizar ese tiempo no en una exposición así unilateral, sino que sea al revés, que arranquen desde las preguntas, y entonces yo expongo, termino otra pregunta, entonces hablamos sobre los temas puntuales. ¿Saben por qué? Porque creo que todos ustedes habrán leído 50 veces la ley, habrán escuchado a 1000 personas hablar de este tema, y quizás lo que necesitan es puntualmente cómo resolvemos, por ejemplo, el tema del sellado. Ya está resuelto. Y creo que está resuelto de manera muy justa para los que tienen que pagar el sellado, porque si yo fuera un organismo recaudador, yo le cobraría un provisorio y un definitivo en cada variación. Pero bueno, che, esto está siendo grabado, no debiera decir esto.
Entonces, se va a cobrar un monto fijo de el primer mes, digamos, multiplicado por 36. Correcto. Van a cobrar sobre, por ejemplo, si hablamos de un contrato que arranca en 10.000 pesos, van a cobrar el sellado por 360.000 pesos y no por 500.000 pesos, que sería si aplicamos un 30% de actualización anual, que no es nada loco, pensando en que eso sería un 15% semestral. O sea que muchas gracias, Rentas, por esta situación. Ojalá en Misiones hagan lo mismo. Ahí están viendo, la Cámara Inmobiliaria de Misiones está gestionando también, junto con el Colegio de Corredores, que hagan eso que están haciendo, que lograron ustedes ahí en Corrientes. Acá en el Chaco, bueno, vemos todavía, no sabemos qué va a pasar. Así que bueno, ustedes dirán, yo en realidad estoy a disposición. ¿Qué les trae por allí más problemas? ¿Cómo cobran los honorarios ustedes, por ejemplo? En función de un porcentaje, monto fijo, mes y medio, ¿cómo lo hacen? El 4,15. Sí. 4,15. El Fíjate, 4,15 del importe total del contrato. del importe total del contrato. El tema es que vos estás intermediando, Sandra, un contrato a 3 años a partir del nuevo régimen. Es decir, si celebraste un contrato nuevo el 1 de julio, Sí. no una prórroga de los contratos que ya tenías, sino un contrato nuevo a partir del 1 de julio, ¿cómo haces con el 4,15? Estamos hablando no del comercial, porque en el comercial vos metele tu escalonamiento semestral, no tenés problema. Es decir, o escalonamiento, y ahora con la derogación de la ley, digamos, que prohibía la indexación, podés establecer en UVA directamente, ajustado por índice, en UBI, en el precio del ladrillo, en el costo del cemento colocado en Holanda, vos establecés como quieras en el comercial. Pero en el habitacional no tenés definido el segundo año y el tercer año. Entonces, mi pregunta es, ¿tu 4,15 se va a cobrar de la misma forma que rentas? ¿O cómo vas a hacerlo? Sí, Bien. Sí, de la misma forma. Bueno, Sí. está bien, entonces vas a cobrar en proporción a eso. ¿Qué dicen los abogados de la ciudad de Buenos Aires, del colegio de CUSIGBA? Creo que todos conocen. A ver, voy a compartir mi pantalla brevemente. Todavía no está definido esto para ellos tampoco. Además, ellos tienen otro problema que ustedes saben que es el de una ley inconstitucional que obliga a que la parte locadora sea la que afronte los honorarios, cuando el nuevo régimen dice que ambas partes le deben honorarios al corredor, salvo pacto en contrario, es decir, puede seguir perfectamente como en el NEA, NOA, Cuyo, Patagonia, donde el locatario es el que paga los honorarios, y eso es pacífico, no trae problemas. Pero ahora, con el nuevo régimen, yo creo que se va a resolver eso allá. Pero quiero compartir una pantalla para mostrarles algo. Fíjense lo que van a hacer ellos. Vos tenés un contrato, vamos a hablar de un monoambiente, algo chico, de 10.000 pesos, ¿sí? El mes 1. Entonces, 4,15 sería, vas a cobrar casi 15.000 pesos. ¿Dije bien, Sandra? Porque Sí. 10.000 por 12 son 120, otros 12, 120 más, es decir, en 3 años tenés 360.000. Pero, ¿qué pasa? Y vamos a suponer que la inflación como bajo va a ser del 30% anual. Recordá que, ahora si quieren hablamos, el precio de los habitacionales se calcula en función de RIPTE e IPC, es decir, RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, es decir, la variación de los sueldos de los trabajadores registrados, que lo publica la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, y la otra parte va a ser índice de precios al consumidor, que lo publica actualmente el INDEC, pero que ambos índices van a pasar bajo la órbita del Banco Central, que los va a pasar a publicar, digamos, de la misma manera que lo hace con la UVA, la UBI y todos los otros indicadores que maneja el Banco Central. Entonces, suponiendo como bajo que va a ser del 30% anual un habitacional, nosotros tenemos un 1,3 de incremento a partir del mes 13 hasta el mes 24, ¿sí? Y si fuera la misma relación para el tercer año, desde el mes 25 hasta el mes 36, tenés un 30% más. Es decir, la realidad es que tu inquilino va a estar pagando 10.000 el primer mes o el primer año, lo mismo, porque valores mensuales, 13.000 pesos a partir del mes 13 hasta el mes 24 y 16.900
desde el mes 25 al mes 36. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Entonces, el contrato que vos acabás de intermediar en el mes 0, cuando vos conseguiste locador y locatario reunir para que celebren un contrato de alquiler, equivale a la sumatoria de estos tres valores, 120, 156, 202, 800, que es lo que en definitiva va a terminar pagando ¿quién? El inquilino, ¿sí? Casualmente. El inquilino. O sea que lo que vos intermediaste es un monto que allá abajo se ve, 480.000 pesos para redondear, 480.000 pesos es tu intermediación, no 360.000 pesos. Yo no les estoy diciendo que ustedes cambien un criterio institucional tomado, lo que les estoy diciendo es que el acto de corretaje que Sandra acaba de realizar es de casi 480.000 pesos, más de 120.000 pesos por encima del monto por el cual ella está regulando sus honorarios. Entonces, ¿qué es lo que dicen los abogados del CUSIGBA, que también cobran el 4,15? Vamos a sugerir que este 4,15 se cobre de la misma forma que se redeterminan los contratos de la obra pública. Es decir, por el primer año, o sea, tomando los tres primeros periodos, 1, 2, 3, 4,15 sería 14.940, ¿sí? 14.940 asentado. Al momento de la firma, ponerle ambas partes, si digo, salvo pacto en contrario, porque recuerden que al ser salvo pacto en contrario, lo paga, por ejemplo, el locatario, y eso debiera ser pacífico. No le corresponde a ninguna legislatura local establecer quién paga, eso está definido en la norma nacional del Congreso de la Argentina, que dice que reguló el corretaje y que reguló el quién paga, no dice el cuánto sí nos corresponde a los locales definir, pero el quién ellos ya lo definieron. Y dijeron que, salvo que digan otra cosa, ambas partes pagan los honorarios. Entonces vos, en el momento de que se dan la mano, ya tenés ahí un 15.000, ¿sí? Eso dicen los abogados de CUSIGBA. Y la diferencia la tendría, por el año 2, si estos son los valores, serían 1.500 y 3.500 que le tendrías que cobrar a cada una de las partes. ¿Por qué, Sandra? Porque el 4,15 de 480.000 pesos no es 15.000 pesos, es casi 20.000 pesos. Entonces ellos dicen, vamos a sugerir que esto se haga así. Total, como el corredor también es administrador y está en la relación con los bienes, perfectamente va a poder retener esto y listo. Ahora, yo no estoy sugiriendo que esto se haga así, lo que estoy proponiendo es, desde el punto de vista jurídico y matemático, esto sería más justo para la labor del corredor. Obviamente ya está definido esto, yo no me quiero meter, lo que les cuento es cómo trabajar en otros lados. Víctor, Te escucho. eso es una de las cosas que yo había planteado en el grupo de la Cámara. Para mí correspondía, pero bueno, se baja un criterio de la Cámara. No, sí. Yo por eso estoy explicando nomás la situación. Víctor, y estamos hablando del 30%, no del 40% que va a ser lo que va a pasar o más. Víctor, ¿me deja que te explique cómo es el tema? Bueno. El tema es que el dinero vale hoy un monto y dentro de un año es otro valor. No es lo mismo los 14.000 que yo pongo hoy que lo que tengo que pagar dentro de un año. Entonces, si con ese criterio yo inquilino te diría, te pago hoy los 4,15 del primer año, y cuando sepamos el valor del segundo año, recién te pago el segundo año. Y cuando sepamos el del tercero, recién te pago el del tercero. Eso es lo que Porque estaba... si hoy pongo 15.000, equivale a una plata hoy. Es como que hago un contrato en dólares. Y si hago un contrato en dólares, yo pongo la plata hoy de lo que vale hoy el dólar. Bueno, está bien, si está el dólar bien. Sube, Raúl, el dólar sube, no es mi culpa. Yo estoy mostrando posiciones y contando, digamos, cómo pero se... matemáticamente es tiempo y monto. Si yo corro los montos, también corro los tiempos. El negocio que vos estás intermediando le va a representar al dueño una suma mayor, por eso es que ellos recomiendan eso. A ver, no quiero entrar en polémica, quiero manifestar nomás lo que ellos dicen, pero bueno, igualmente ese es un tema, cosa jugada para ustedes porque ya está definido. Si me permitís una opinión... Sí, Fernando. Es el mismo caso que se presentaba con rentas. Rentas hacía una proyección y actualizaba el monto para cobrar.
Yo creo que acá si lo cobras al principio del contrato es moneda constante. Por eso, se ve que esa es la definición. Simplemente, bueno, ya sobre la marcha veremos muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que tendremos que definir bien cómo se da. Ellos en este momento están viendo si van a seguir ese criterio que les acabo de mostrar o no, simplemente para que tengan otras referencias, nada más. Bueno, Víctor, otra si me cuestión, permitís sí, una cosita, nada más. El otro día en el chat que tenemos en FIRA, justamente la reunión se basó en la parte de costo de sello, que ya lo hablamos, y la parte de honorarios. Con respecto a la parte de honorarios, por lo menos en esa reunión quedó más en claro como que las provincias son las, como vos decís, que son las que determinan el tema de honorarios, y esta nueva ley vuelve a nombrar el artículo 1351, que vos no mencionaste hoy, que no varió en nada, básicamente, exacto. en el artículo del Código Civil y Comercial. Y nos encontramos que en las provincias cobran todo de esta manera, o sea que en la mayoría van a seguir cobrando como lo estaban haciendo, que era en gran parte al inquilino, porque como no hay un cambio en el 1351, no ven por qué cambiar. Si bien cuando escuchamos, por ejemplo, a la senadora Almirón, ella intentaba dar como que el espíritu de la ley incluía cobrarle a ambas partes, ese artículo permite seguir cobrando de la misma manera. Hoy, por ejemplo, me enteré que en el Chaco, en el Colegio de Corredores del Chaco, se pusieron de acuerdo en cobrar a ambas partes. Nosotros aquí lo hemos planteado y como te dije a nivel nacional también se han planteado y la mayoría va a seguir por ahora cobrando como lo hacía antes. Claro, porque eso se puede hacer. Las partes son autónomas de definir quién paga. Así está establecido. El artículo 1351 no solo no se modificó, sino que además se reforzó todavía en esta libertad de pactos que rige. Se puede, digamos, perfectamente convenir eso. Así que yo no veo ahí ningún tipo de inconveniente. Lo que sí quiero aclarar es que respecto a la cuestión temporal, y voy a ir diciendo cosas que por ahí actúen como disparadores de preguntas para que en cualquier momento activen el micrófono y pregunten. Este nuevo régimen no se va a aplicar a todos los contratos de locación, sino solamente a los que se firmen a partir del 1 de julio como nuevos contratos o a las renovaciones de los contratos que han sido prorrogados por el decreto 320/20. Recuerden el DNU del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogó la vigencia de los alquileres hasta el 30 de septiembre como una de sus primeras medidas, y aparte congeló los aumentos para que sean pagados a partir de octubre, ¿vieron? En 3 a 6 cuotas. Entonces, cuando esa prórroga forzosa finalice o culmine, tendrá que, la parte locadora y locataria tendrán que tomar una decisión trascendental. La primera decisión es, opción 1, prorrogamos el contrato que tenemos y seguimos con el régimen viejo del Código Civil y Comercial, es decir, 2 años de alquiler, libertad para elegir las garantías y la cantidad de garantías, ajustamos semestralmente, es decir, seguimos con el mismo régimen. La opción 2 es renovamos contrato. Si eligen seguir con el viejo régimen, tienen que hacer prórroga, es decir, una prórroga de las partes por 2 años, 1 año, 3 años, 5 años, hasta... Recuerden ustedes el plazo máximo de la legislación, que es 20 años en los alquileres habitacionales. No hay ningún problema con eso. Pero, si deciden hacer renovación de contrato, ahí sí se aplica la 27.551 y, en consecuencia, el contrato pasará a tener mínimo 3 años, tendremos que hablar de las garantías con los topes que establece la ley, tendremos que ver bien cómo estipulamos el tema del depósito, qué hacemos con los pagarés, o sea, ahí ya tendremos otro régimen, otra situación jurídica que tendremos que analizar. Por eso es que todo el mundo ya está diciendo que cuando termine el 30 de septiembre, todos esos contratos que se prorrogaron van a seguir siendo prorrogados, pero ya no por el DNU, sino van a seguir prorrogados por la voluntad concurrente de las partes, porque ellas van a ver más convenientes aún para el propio locatario. A ver, lo que nadie está diciendo es que esta nueva ley que ajusta por inflación esencialmente no es muy favorable para el inquilino. Yo estuve saliendo la otra vez en Radio Nacional y llamó un oyente para decir que en realidad este régimen le beneficia al inquilino. Y yo le estaba explicando, o trataba al menos de explicarle, pero es muy difícil cuando uno está cooptado por la emoción. Finalmente lo entendió y después me escribió por privado,
que cuando uno ajusta una obligación en función de índices inflacionarios, como si nosotros fuéramos Chile sin los gendarmes, digo, o sea, como si fuéramos, no sé, Paraguay, que tiene una inflación del 4 o 5% anual, bueno, obviamente que esto está interesante, pero con una inflación que en la Argentina llegó a ser del 57, a ver si me recuerdan, casi el 60%, y donde el IPC año a año no baja de 45, 50%, por más que vos tengas un RIPTE bajo, si este gobierno medianamente mantiene paritaria y mantiene una suba de sueldos en función de la comisión del salario y los acuerdos patronales y demás, con que más o menos sea mediano, el IPC con la inflación lo va a tirar para arriba. A ver, lo único que puede llegar a resultar beneficioso para el inquilino es o que se prorrogue el contrato y que de antemano fijen las partes en forma previsora ya un incremento del 15 semestral, eso sería prórroga del contrato vigente con el viejo régimen, o bien que eventualmente el INDEC pase a decir que tenemos un 20% de inflación. Entonces ahí sí te creo, y sería Banco Central porque va a pasar a publicarlo el Banco Central, ahí sí te creo que eso le va a servir al inquilino, porque esto le corta las piernas. O sea, yo por eso a las asociaciones de inquilinos no las comprendo cuando estaban con los bombos con este tema. Esto no les beneficia. Al que le beneficia es al locador. ¿Por qué? Porque el locador, y esto lo vamos a saber el 30, anoten bien, 30 de junio del 2021, cuando haya que calcular la variación de precios, ¿qué va a decir el señor locador? Va a decir, señor inquilino, usted tiene que pagar el valor del último mes, es decir, el mes 12, 10.000 pesos, por un factor 1.4, ahora yo les voy a contar cómo se obtiene, 1.5, 1.45, es decir, un 40%, un 50%, un 45%, y ahí la verdad que o lo saca de pista este locatario, o, no sé, el contrato va a dejar de tener un valor de mercado, porque esto también perjudica al locador, no solo a la posibilidad de pago del locatario, sino también al locador, porque sepan ustedes una cosa, si el inquilino no puede pagar porque el contrato deja de ser competitivo en valores de mercado, ¿qué va a hacer? Va a resolver acá el contrato y se está por ir allá. Y eso tampoco le sirve al locador. Al locador lo que le sirve es un mercado, digamos, donde los valores sean posibles de pagarse, donde haya competencia, donde haya posibilidad de pago, digamos. Entonces, va a ser una decisión de manija, de voluntad del locador, decirle, señor inquilino, por la ley que vos tenés, que vos decidiste, a través de tus instituciones, ahora tenés que pagar un 50% de incremento. Pero el locador podrá bonificar, podrá hacer una quita de ese incremento hasta donde quede razonable. Por ejemplo, 40% anual, que sería un 20 y 20 si siguiéramos hablando de semestrales. De manera tal que será la posibilidad, más no la obligación de los locadores, el poder establecer este ajuste en beneficio de la supervivencia del contrato. Ahora, ¿cómo se obtiene ese cálculo? Bueno, yo les voy a compartir brevemente la pantalla para mostrarles cómo sería en ese sentido el cálculo. Ya mismo ustedes deben estar pensando, por lo menos los que no me conocen o los que están conociendo esta capacitación, qué raro este flaco que siendo abogado comienza con un Excel y después sigue con un Prezi, ni siquiera PowerPoint. Bueno, es que somos abogados inmobiliarios, entonces somos distintos a los abogados a los que les encanta el juicio. Tenemos mucho, pero preferimos la solución rápida. Miren acá, precio. Y puntualmente ajustes. Primero que nada, no se van a poder establecer ajustes semestrales porque esto no está disponible por las partes. Es decir, me han planteado, por ejemplo, de Salta, me llamaron para decirme, nosotros queremos hacer un mes inicial que a los 6 meses varíe en poquito y después aplicamos RIPTE e IPC a la habitacional. No se puede hacer. El monto del primer mes es igual durante 12 meses y después se produce un salto, un escalonamiento importante con la combinación de estos dos factores, RIPTE e IPC. IPC que hoy lo publica el INDEC, mañana lo va a pasar a publicar el Banco Central, y el otro que lo maneja la Secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, que también va a pasar bajo la órbita de la seguridad del Banco Central. Pero ¿cómo se obtiene el cálculo? ¿Vieron esa planilla que les mostré recién que relata cómo se podrían llegar a calcular 4, 4,15, el valor de
un alquiler y medio, por ejemplo, o sea, dependiendo de cómo la institución local decida manejarlo. Bueno, de la misma manera, el nuevo monto se calcula en función de eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer la combinación de RIPTE e IPC, la forma sería esta. Vamos a hablar por un lado de IPC, ¿sí? Y por otro lado de RIPTE. Como es una combinación de dos factores, de dos coeficientes, tenemos que promediarlos. Por eso ustedes ven acá que se suman y se dividen por la cantidad. Eso es promedio. Entonces, el índice de precios al consumidor, nosotros lo tomamos el mes 12 y lo dividimos por el mes inicial, es decir, tomamos un periodo de 12 meses y eso me da el cociente, la ratio, la razón o la relación que hay entre los dos valores, pero no lo tomamos así como factor directamente para multiplicarlo por el mes anterior, que sería, por ejemplo, el mes 12, o que sería el mes 24, si es que estamos ajustando en el mes 25. No, lo tenemos que sumar a lo mismo que hacemos con RIPTE, 12 dividido 1, y eso me va a dar los dos factores. Vamos a suponer 1.5, 1.4 o 1.45, 1.30, y eso me va a dar los dos. Los promedios, y ahí tengo el factor. Y con ese factor entro a la tabla que ahí ya les, a ver si les comparto, pero ya les mostré, la tabla de, un segundo, la tabla de Excel donde está regulado el tema de los honorarios. Entonces, honorarios, pero también los alquileres. ¿Cómo hago para determinar? Olvídense de la parte que hace a los alquileres, porque esta es una cuestión ya resuelta por la institución de ustedes, ya definida, digamos, mejor dicho, por la institución de ustedes. Entonces, ¿cuánto sería el segundo mes? Y bueno, si el promedio me da 1.35, el nuevo mes será 13.500. Y si en el mes 25 la variación me da 1.42, el nuevo alquiler será 19.170, que, como les dije, es facultad, potestad, pero no obligación del locador, establecer una quita de 1.000 pesos, 2.000 pesos, es decir, eso ya va a depender de cómo este nuevo precio, definido por coeficientes, algo que hasta el Tribunal de Tasaciones de la Nación dice que es lo más impreciso que hay, definir valores por ajustes inflacionarios, lo que hay que hacer es contrastarlo con el mercado, es decir, hay que ver en el mercado de oferta y demanda, efectivamente, si ese monoambiente en el año 3 vale 19.000 pesos cuando en el año 1 valía 10.000 pesos. Será el mercado y no el factor el que va a determinar los valores y la decisión, ahí sí unilateral de los dueños de los locadores, el definir si hacen o no la bonificación. Pero ojo, ya no será una obligación bonificar, es el precio que está definido por los coeficientes como está en la ley 27.551. Con lo cual, de las dos se obtiene el resultado. Pero hay un problema acá, que no estamos diciendo, que tiene que ver con el delay. Uno, ¿por qué? Porque hoy el último mes disponible que tenemos es ¿cuál? Mayo, no tenemos disponible junio. Ustedes dirán, pero estamos a 7 de julio. Bueno, entré por las dudas acá, ustedes tienen el enlace, van a ver, y no está disponible todavía junio, porque tardan en publicarlo. Y tampoco está el RIPTE, que encima no tiene una demora de 30 días, tiene una demora de 45 días, porque los formularios 931 de AFIP, hasta que pasan allá, y después alguien le pone un sello, y entonces pasan allá, y después alguien publica, y otro aprieta un botón, y demás pasan 45 días. Entonces, yo les pregunto a ustedes, en el mes 13, es decir, o en el día 30 del mes 12, cuando tienen que los locadores, porque no son los locatarios los que hacen el cálculo de acuerdo a la ley, son los locadores los que deben informar a los locatarios cuánto es el nuevo precio, cuando quieran hacer el cálculo, así como está esta demora, ¿cómo van a hacer el cálculo? Van a tener que tomar ¿qué cosa? Porque el contrato se inició en el mes 1 y en el mes 12 no va a estar el valor del mes 12. Tenemos el del mes 11, por ejemplo, o el del mes 10, pero no el del mes 12. ¿Cómo hacemos? Y en el caso del RIPTE es peor todavía porque la demora es más importante, o sea que recién podríamos calcular en el mes 13 o 14 la variación real que se produjo a partir del mes 13. Entonces, esto tendrán que reglamentar. Esta es la parte que está faltando de reglamentar, y peor aún es esto. Nosotros tenemos 6 regiones argentinas divididas en cuanto a IPC. Nosotros integramos la región NEA. Bien, yo soy de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, que es igual que Alamba,
en cuanto al COVID, no en cuanto a otras cosas. En cuanto al COVID estamos en fase 1, en otras cosas no somos iguales al AMBA. Y ustedes, Corrientes, Misiones, Formosa, somos NEA. Nosotros tenemos digamos, una variación mensual, de acuerdo al INDEC, del 1.7%. Estamos por encima de la media nacional. El AMBA está en el 1,5%, pero Cuyo está en el 1,3%. Entonces, para los cuyanos sería injusto aplicarle una variación que no corresponda a su zona, y para los del NEA también sería injusto aplicar una media cuando en realidad la inflación fue más alta, es decir, en nuestra zona fue el 1.7%, con lo cual la variación a tomar debiera ser 1.7, porque si no se va a ajustar en menos, cuando corresponde ajustar en un poquito más. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿se tomará el regional o se tomará el nacional? Eso no está definido todavía. Es otra cosa que hay que definir. Por eso es que tienen 11 meses y, hoy es día 7, si hoy es día 7, tienen 11 meses y 23 días para definir, porque los contratos que se firmaron el 1 de julio tendrán que ser actualizados el 30 de junio del 2021. Entonces, ya tienen que ir viendo cómo van a resolver esto, ¿verdad? Esto no está reglamentado. Y respecto del RIPTE, peor todavía, porque el RIPTE tiene más demora todavía, pero bueno, ya ahí ustedes han visto cómo se puede actualizar esto, ¿no? Quiero dejar pausas para que puedan formular preguntas. Seguramente las... Víctor, yo puse en silencio a todos, porque se escuchaban un poco ruidos, y escriban las preguntas acá en el chat como para tener algún orden. Acá tengo una, dice, puede establecer el mes base en el contrato por este delay que vos estás comentando, como si se puede hacer algún tipo de pago diferido de esa diferencia, ¿qué se podría hacer? Y yo creo que, Ignacio, esa sería la solución, es decir, establecer el mes base con 2 meses hacia atrás, porque si no, ¿cómo haces para actualizar? Porque vos al locatario no le querés cobrar la diferencia en el mes 14, retroactiva digo, vos le querés cobrar bien, o sea, vos querés tener 12 meses, como pasa hoy con los alquileres que estaban en el viejo régimen, el inquilino sabe perfectamente del mes 1 al mes 24, de los contratos viejos, cuánto tiene que pagar. Y hay una previsibilidad y demás, a todos les sirve eso. Entonces quizás hay que correr el mes base hacia atrás. Lo que sucede es que, lo que yo no sé es, ¿qué pasa si el central te reglamenta esto de otra manera y te dice, no, vamos a generar un índice, como pasa con la UVA o con la UBI, recuerden, Unidad de Valor Adquisitivo de la Ley de Casas de Ahorro, o la UBI, que se toma del modelo 6 de vivienda unifamiliar? Bueno, ya me estoy yendo por las ramas, pero lo que les quiero decir es que la UVA o el UBI son coeficientes proyectados. Agarran hoy página del Banco Central, variables principales, y van a tener el coeficiente de hoy y el coeficiente de 15 días hacia adelante. Entonces ustedes, con la UVA y con la UBI, que se obtiene del Banco Central, perfectamente pueden ajustar y no tienen problemas. Si llegan a hacer algo como eso, tu toma de base para atrás no tendría sentido, y además no sé si sería muy conveniente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si vos tenés... Si nosotros tenemos una curva inflacionaria pareja, no veo problema, porque a lo sumo no va a cambiar. Pero ¿y qué pasa si justo te actualiza en enero, te actualiza o en un momento donde por allí se pueden producir variaciones importantes en el IPC, como pasa por ejemplo en diciembre? En diciembre el IPC suele tener un aumento importante porque aumenta el consumo, entonces si vos tenés que actualizar en enero, le rompés las piernas al locatario y van a saltar. Y van a saltar más que nada porque este tema se está divulgando y todo el mundo lo está conociendo. Entonces, si no reglamentan nada, Ignacio, sería lo más justo lo que vos estás proponiendo. Si llegan a actualizar y que se tenga el coeficiente en forma oportuna, tendremos que tomar eso. Si hacemos una prórroga, dice Raúl, ¿se rige por la ley anterior? Exacto, exacto. Se rige por la ley anterior. Yo te voy a recomendar en ese caso que juntes nuevamente al garante y le hagas firmar, vamos a suponer que prorrogás por 2 años, que le hagas firmar una nueva garantía, es decir, una prórroga de la garantía que te otorgó inicialmente, porque recordá que la garantía vence cuando vence el contrato. Más allá de que haya vencido el 30 de junio, el 30 de julio, el 30 de marzo, el 30 de agosto, como están prorrogados por el DNU 320, si el inquilino siguió en la relación posesoria, en realidad de tenencia, con la cosa, quedaron prorrogadas las garantías hasta el 30
de septiembre sin que tengan que firmar nada. Pero el 1 de octubre quedaste sin garantía. Entonces, si vos vas a prorrogar el contrato, hacele firmar al garante nuevamente y acordá cuáles van a ser los precios de ese semestre. Estamos hablando de octubre hasta marzo del 2021, porque tu contrato queda sin precio definido en el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre, tu precio, ¿cuál va a ser? El precio que tenías en marzo, salvo que tu contrato no venza en el periodo que va del 20 de marzo al 30 de septiembre. Si tu contrato vencía en 2021, cobrarás los valores que tenías establecidos en octubre, noviembre, diciembre. Pero una vez que vences el contrato, tendrás que firmar nuevas garantías, fijar nuevos precios y nuevo plazo. Eso tendrá que estar establecido. Ahora, ¿qué pasa con los honorarios? Porque, a ver, normalmente esa es una renovación, entre comillas, encubierta o legal, porque estás prorrogando, pero eso deja fuera del cobro de los honorarios a los corredores. Entonces, allí ustedes tendrán que explicarle esto a los inquilinos y que entiendan, o en el caso del Chaco a los inquilinos y a los locadores, para que entiendan de que esa decisión de prorrogar el contrato anterior, porque ellos no quieren tener el contrato en los nuevos términos legales, en realidad es una renovación y corresponde abonar los honorarios, en el todo, en la mitad, como tengan acordado cada uno de los colegios. Hay que cobrar de nuevo, dice Raúl. Sí, eso es lo que estaba queriendo explicarles, pero para que no vayan a creer que como es prórroga no corresponde a honorarios, no. Esta es una prórroga, digamos, que se hace como prórroga, pero que en realidad es una renovación, corresponde pagar los honorarios. Yo comparto plenamente eso. En la prórroga van los nuevos montos, y sí, se rige por el régimen anterior. O sea, nada de prórroga no sé, frenando la cantidad de garantías o disminuyendo, no sé, el tema del depósito, porque el depósito podrá seguir siendo un pagaré que corra por afuera del contrato, porque ¿a cuál se le prohíbe que el pagaré no corra por afuera del contrato? A los que inician el 1 de julio. Los contratos que inician el 1 de julio tienen vedado que se suscriban documentos, dice, por afuera del contrato. En la práctica se van a seguir haciendo. Lo que pasa es que el orden público, ¿qué dice? Que los locadores y los locatarios no pueden tener firma de instrumentos que no estén incorporados en el contrato. Yo no sé, Iván, si se van a acordar de esto, pero nosotros hemos dado una charla en la Cámara de Federación Económica sobre la responsabilidad de los corredores, y ahí explicamos que los pagarés de consumo, es decir, los pagarés que están causados o que dicen, y me acuerdo que Marcelo López Ortiz era el que firmó el pagaré, los pagarés que dicen pagaré la suma de tantos pesos en concepto de garantía artículo 13 del contrato. Ese pagaré jurídicamente está causado. Si te lo paga el locatario, o sea, si responde, o el garante, ningún problema, rompemos pagaré o devolvemos como quiera. Pero si no te lo paga, y no lo, digamos, si no te cumple voluntariamente, o si te entrega algo destruido, tenés que presentarlo a juicio. Y si lo presentás a juicio, a ese pagaré que está causado, no lo podés cobrar, a ver si Laura está de acuerdo conmigo, porque es un pagaré de título inhábil, de acuerdo al artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que te exige que en los pagarés de consumo esté establecido la tasa efectiva anual, esté establecido esto, lo otro, y en definitiva el pagaré tiene que ser como un testamento, básicamente, porque no se cumplen los requisitos de la ley de consumo. Y además te decretan la falta de legitimación pasiva por parte de los locatarios, de los deudores, y en definitiva un pagaré causado no es cobrable judicialmente. Por eso es que los contratos previos al 1 de julio del 2020, nosotros le recomendábamos que estén por afuera del contrato, porque si están adentro del contrato no son cobrables. Vas a depender de la buena voluntad del locatario y del garante para que te paguen, porque si no, no lo puedes cobrar judicialmente, tendrás que iniciar o una ejecución de alquiler o un cobro ordinario de pesos, y el pagaré allí será una documental más, pero como documento literal y abstracto de pago, el pagaré pierde virtualidad, sea que lo pongas en el contrato o sea que lo escribas en el pagaré. Ahora, este nuevo régimen es muy vivo, muy pillo en ese sentido, porque dice, si firmás un pagaré que esté dentro del contrato, claro, y con eso perdés la posibilidad de cobro si no te la pagan voluntariamente, qué chiste. Entonces,
Los locadores no son tontos en esto, van a seguir probablemente firmando pagarés, en todo caso no lo harán directamente con el locatario, o no serán ellos los titulares de los créditos, lo dejarán en blanco y después lo completarán con el nombre de otro, y van a seguir haciendo eso, digamos, porque si no, ¿cuál es el problema? O no tomamos garantía, no estoy hablando de fianza, estoy hablando del depósito, o no tomamos depósito en pagaré, o le tendremos que decir al señor locatario, ¿sabes qué, flaco? Yo te quería dar la posibilidad de que no me pagues 4 locaciones juntas para empezar, pero el tema del pagaré es un problema, así que vas a tener que poner depósito como debe ser el depósito, con plata o con dólares. Y eso no es lo que nuestra región quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ningún problema con esto. Es decir, ¿por qué celebramos pagarés en lugar de depósito? El pagaré, ustedes saben que no es un depósito, es una cosa que armamos a los fines, y se armó antes que yo, digamos, yo solamente tengo 15 años en este negocio, que se armó antes. ¿Para qué? Para facilitar el acceso, la posibilidad de que solamente pague el mes de adelanto, el mes adelantado de alquiler y los honorarios, y listo, digamos. Pero, y no 4 meses, o como pasa en otros lugares, hasta 6 meses de alquiler. Pero con esto, o no hay depósito, o lo metemos dentro del contrato y nos arriesgamos a que nos cumpla de buena voluntad con el pagaré, o lo tomamos en otra cosa, por ejemplo, dólares. Sería lo más práctico, con la condición de que la devolución sea en dólares. Porque, ¿cuál es el tema? ¿Se acuerdan el que puso dólares recibirá dólares? Bueno, acá tiene que ser así porque la ley lo define. Si el locatario te puso dólares como depósito en garantía, en el mes 36, suponiendo que llega el mes 36 la locación y no se resuelve antes, tenés que devolverle la misma cantidad de moneda extranjera, porque es una cosa la que te está entregando, y en consecuencia no es especificable por el artículo 765, que, recuerdan ustedes, habla de la posibilidad de especificar obligaciones en moneda extranjera. No, acá no es así, no es que te voy a dar el dólar a valor de cotización oficial, ni siquiera agregando el impuesto patriótico, porque eso sería ya, digamos, eso sí va a traer un problema legal. Pero si ustedes toman 100 dólares y devuelven 100 dólares, yo no veo ningún problema con esto en los habitacionales. El comercial no tiene este problema. Si el comercial pueden ser, digamos, puede seguir funcionando con 2 meses, 3 meses, el depósito en los comerciales o en los temporarios no destinados a habitacionales no tienen problema. Víctor, ¿te puedo decir algo? Una última cosa para cerrar la idea del depósito. Hay otro problema, o 2 problemas más importantes con el depósito, Horacio, y después ya te doy, que tienen que ver, uno, con la época de la restitución del depósito. ¿Sí? ¿Cuándo se debe restituir el depósito? Es otro de los temas importantes. A ver, acá está. Depósito. El depósito debe ser restituido en el momento. Ahora si le querés silenciar, Iván, te voy a agradecer. Sí, dale. El depósito debe ser restituido en el momento en el que se restituye la tenencia. Ustedes van a decir, no, porque el contrato dice que el depósito se va a devolver cuando se verifique que está completamente pintado, reparado, sin deuda, sin... Bueno, si tu contrato es anterior a este nuevo régimen, te creo ya es discutible. Relativamente, porque en realidad yo soy de la idea de que no se puede sostener una obligación por forceps, ni siquiera porque diga que no se va a devolver en esas condiciones. Pero bueno, esta es una discusión más profunda todavía, y no quiero, digamos, desviarme por cosas que no son de la reforma. La reforma dice concretamente, restituye las llaves, restituís el depósito. Después, si en ese mismo acto de la restitución del depósito, el locatario te dice, ¿sabes qué? Con este depósito que me restituís, ponelo en pintura, que no te pinté, ponelo en reparaciones, que no hice, o tomá en concepto de los últimos 3 meses de alquileres que te estoy debiendo, bueno, ya corresponderá a la voluntad del locatario que hace con ese depósito restituido. Si no te quiere entregar a esos fines, lamentablemente, el instituto del depósito se vio reducido a su mínima expresión. No me refiero yo a que el depósito, si te entregó, por ejemplo, 10.000 pesos que corresponden al valor del primer mes de la locación, deben ser devueltos en forma actualizada al valor del último mes vigente al momento de la restitución. No, yo no me refiero a eso, que hasta es
inclusive justo. Yo me refiero al hecho de que no podés aplicar el depósito como lo hacíamos antes. A ver si me está diciendo que está medio carretilla la transmisión. Yo no sé si ustedes me están escuchando bien, Iván. ¿Bien? Perfecto. Sí, ningún problema. El depósito tiene que ser restituido en el momento de la restitución de la tenencia, pero además no puede ser aplicado a pintura, arreglos, si el locatario no lo decide así. ¿Por qué? Porque si el locatario no te entrega las cosas en condiciones pactadas, lo que te dice el 1196 es que ello no hace mella, no quita, no veda la posibilidad del locador de cobrarle, de utilizar las garantías, la caución, lo que tenga. No te quita esa posibilidad. Lo que no puedes hacer es retener el depósito, salvo para dos situaciones, que en realidad es la misma situación. ¿Qué consiste? En las expensas, si estamos en un régimen de propiedad horizontal, como decimos nosotros en nuestra región, guay, hablar de expensas cuando estamos hablando de un régimen que no es de PH, sino de casa de renta. ¿Ven? O sea, ahí estamos abriendo un poco el tema, porque a veces en la práctica decimos expensa y no hay expensa de PH, lo que hay es otra cosa. Entonces, cuando se trate de deuda de expensas o de servicios públicos, luz, agua y demás, que ese sería en el caso de la casa de renta, pero cuando se trate de esos casos, sí el locador puede retener las sumas y pagar, o retenérsela hasta que pague el locatario, trae las boletas y entonces toma tus $100, toma tu alhaja, toma tu pagaré, toma lo que sea, digamos, que hayan establecido como depósito, o la suma de dinero en pesos, por ejemplo. Pero no se puede aplicar alquileres caídos si el locatario así no lo decide. Obviamente los contratos ya tienen que incorporar una cláusula donde el locatario, digamos, recibirá el depósito y si quedare pendiente ya pacta la posibilidad de que se pueda usar pero tiene que estar expreso esto, porque si no, el depósito debe ser reintegrado. Y ahí el locatario decide qué hace con eso. Les explico esto porque la retención de depósito para aplicar a pintura, para aplicar alquiler los últimos meses, no se puede aplicar si el locatario no está de acuerdo. Te obliga este 1196 nuevo, en los contratos del 1 de julio en adelante, te obliga a tener que, digamos, o pedirle por favor, o iniciarle el cobro por los mecanismos legales que tenés disponible, arbitraje, mediación, juicio. ¿A qué podés aplicar? A las facturas devengadas pero no emitidas todavía. A ver, los contratos que vencieron o que van a vencer, no pasa ahora porque recién empezaron, pero vamos a suponer que venció ahora el 30 de junio del 2021, un contrato que se hizo por el plazo mínimo del 1199. Vamos a suponer que alguien se fue a Corrientes a hacer un curso de posgrado que iba a finalizar el 30 de junio del 2021, entonces por el 1199 cuarto párrafo no es de 3 años, sino es de 1 año. Perfecto. Finaliza el 30 de junio. Acá están las llaves, devuelve el depósito. Pero, ¿qué pasa? La luz de junio y el agua del periodo junio todavía no está facturada. Está devengada en el sentido que ya llegamos al día 30 y debiera estar la emisión de la boleta, pero a veces los organismos se demoran en esa emisión y no tenés todavía la facturación. Es decir, está devengado pero no está facturado. Entonces, para esos casos es que se puede hacer esta retención que estoy diciendo yo, no para los alquileres. Eso les quería aclarar bien, Horacio, te escucho tu pregunta. ¿Me escuchás? Yo no me animo a dar un consejo ante tantos colegas, pero yo hace muchos años que no vengo cobrando mes de depósito porque creo que es materia de conflicto permanente con los propietarios. Andar a sacarle después al propietario un mes de depósito. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, un criterio nuestro, ¿no?, en tener excelentes garantes. Yo creo que si vos tenés un excelente garante, compensás el mes de depósito y le viabilizás el ingreso a cualquier inquilino. Y cuando vence el contrato, hoy por hoy, como estamos nosotros con Aguas de Corrientes, con la ADPEC, podemos pedir en el momento una lectura anticipada o lo que sea, y se puede tener el libre de deuda de despensa, libre de la baja del medidor,
por el servicio de suministro de agua pago, y no estoy con el tema este que seguramente va a ser materia de conflicto. Si ya era materia de conflicto, con esta ley creo que va a ser más conflictos todavía. Por eso yo personalmente ya hace muchos años no estoy cobrando mes de depósito, y sí trabajo mucho con el tema de garantes físicos. Eso es lo que más. Ni siquiera hay cosas que por ahí decimos, el tema de que si es propietario o no es propietario, muchas veces sirve más un buen recibo de sueldo, o tomar 2 garantes con buenos recibos de sueldo. Es más, si son casados, mejor tomar los números de teléfono de las esposas por si no paga el garante, y la verdad que eso es mucho mejor que estar... Vale más que mandamiento eso. Claro, viste, es una modesta opinión, no quiero dar consejos, pero yo voy a seguir sin cobrar mes de depósito. Te quiero contar que pareciera que participaste de una conversación que tuve, todos lo conocen, creo, a Emilio Cardaca Pasos, de la Ciudad de Resistencia, sí, uno de los dirigentes de FIRA, bueno, así como ustedes tienen también allí a Iván como director uno de los directores de FIRA, y Emilio decía, la verdad que nosotros vemos más conveniente dejar de usar el depósito en garantía y reforzar un poco más lo que tiene que ver con las garantías, es decir, la fianza, porque este depósito, así en los términos que está actualmente, la verdad que lo vemos más problemático. Pero, a ver, pareciera como que en vez de una charla de A2, era de A3, y estaba Horacio también, porque es exactamente así como él, digamos, Emilio, la está viendo, y muchos opinan lo mismo, porque una propiedad que te devuelven destruida, con un mes no la reparás. Si el depósito es de un mes, con un mes no reparas una propiedad destruida. Y si una persona te está debiendo en el último mes de la relación locativa, normalmente no es un mes lo que te está debiendo. Si se va por falta de pago, te debe 2, 3 y un poco más también. Entonces con un mes no alcanzás tampoco a pagar eso. Y me decís la luz, el agua, ¿y qué pasa? A veces te deben más de un mes. Con un mes tampoco alcanzás a solucionar esa deuda. Entonces, el mes de depósito, que ahora ni siquiera son 2 meses, como era en el viejo régimen del Código Civil y Comercial, porque era un mes por cada año de relación locativa. Acá es un mes, tengas un contrato a 3 años, a 4 años o a 5 años. La verdad que en estos términos comparto plenamente, Horacio, no es conveniente tomar un depósito, o bien no hacerlo así en los términos como está establecido ahí, porque la verdad que si no es un problema. Bueno, Víctor, para agregar un poquito esto que está diciendo Horacio, en algunas charlas también que tuvimos, muchos aconsejan por ahí, completando lo que dice él, es, bueno, en el contrato no figura un depósito, pero en el caso de los que están acostumbrados a trabajar con el famoso pagaré, por ahí lo pueden charlar en confianza con el inquilino y decirle, bueno, mirá, no va a figurar en el contrato, va a quedar acá el pagaré y vos te evitás el pago en efectivo. Y queda ahí, no figura, pero queda ahí. Uno por lo menos puede tener ese recaudo para los que somos más amantes del pagaré, por lo menos en lo que es el depósito de garantía, ¿no? Sí, somos amantes Iván, del pagaré, ¿sabes qué va a hacer con pero con el pagaré afuera del contrato. ¿Sabes qué va a hacer con ese pagaré, Iván? Llevarlo a que lo enmarquen y que lo guarden en una biblioteca. No sirve eso, Iván. No sirve. En lo personal, y no quiero hacerle perder tiempo, en lo personal siempre pido un pagaré, y más de una vez me ha servido tener el pagaré cuando te quieren entregar así nomás o creen que está correcto. Por lo menos sirve para un mínimo de decirle, no, mirá, así tan fácil no te vas. O sea, vení a buscar tu pagaré y lo haces. O sea, anda a ejecutar un pagaré. Por lo menos para saber que está. Bien, no, está otra bien, cosa. Iván, que no quiero... Claro, hay muchas cosas que tienen que ver con las preferencias y las prácticas, ¿no es cierto? Yo por eso les quiero contar qué dice la norma respecto de esto que están hablando ustedes, por ejemplo, de la restitución del inmueble. Porque en algún punto se ha dicho, bueno, si no devuelve la propiedad en las condiciones que se han pactado, en los términos en los que se han convenido, o sea, totalmente reparado y demás, no debiera permitirse la restitución. En realidad, no se puede condicionar
la entrega de la propiedad a que la misma esté en perfectas condiciones, ¿sí? Eso es una de las cosas que cambió en el nuevo régimen, porque una vez que finaliza la relación locativa, sea en el mes 36 o sea en el mes 20 o en el mes 30, todo es indistinto, el locador, y esto te digo, Iván, porque en base a lo que escuché recién, el locador no podrá condicionar la recepción de llaves. Vos me vas a decir, no, porque el contrato dice que lo firmé el 1 de junio el contrato, ¿no? Con el nuevo régimen. Dice que si la propiedad no se entrega del modo en que se convino, no la voy a recibir hasta que la ponga en condiciones. Bueno, eso no se va a poder hacer en el nuevo régimen porque no se puede condicionar la entrega de llaves bajo ningún concepto, o diferir por algún motivo, independientemente del derecho, de la reserva de derechos que, como locador, estarán, digamos, plenamente facultados a realizar. O sea, ¿querés devolver? Bueno, devolver, pero esto no te libera de, digamos, la responsabilidad por los deterioros, los daños, la deuda que quedó pendiente. Es más, el depósito que tengo lo aplico a los servicios y a las expensas impagas. O sea, pero no se puede condicionar, porque inclusive si los locadores condicionan la recepción de las llaves, lo que va a pasar es que el locador tiene la posibilidad, dentro de los 10 días de producida la negativa de recibir las llaves, podrá realizar lo que nosotros los abogados conocemos muy bien, que es la consignación de llaves. Es decir, el procedimiento judicial mediante el cual el deudor, en este caso el locatario, se libera de la obligación de restitución depositando en el juzgado. Lo que pasa es que eso no es gratuito, tiene costo, y este costo va a caer sobre la cabeza de los locadores, que van a tener que pagar los honorarios de su propio abogado y los honorarios del abogado de la otra parte. Pero esa tampoco es la peor parte, sino que desde el momento en que se produce la consignación de las llaves, dejan de correr los alquileres. ¿Qué quiere decir esto? Que si te notifica con 30 días, cosa que se incorpora en este nuevo régimen, la notificación fehaciente que debe producirse, le hace WhatsApp, mensaje de texto, email, porque se incorpora en el artículo 75 la posibilidad de que las partes se establezcan un domicilio electrónico, cosa que, digamos, cuando actuamos de buena fe, vemos muy auspiciosos para que no pueda negar el locatario haber recibido una notificación, haber recibido una intimación, etc. Y también, obviamente, nos obliga a estar a derecho, o sea, en la medida en que uno pretende el cumplimiento solo del otro lado, este artículo 75 podría llegar a ser un arma a doble filo. Entonces, desde el momento de la notificación, es decir, 30 días antes como mínimo de notificación de la resolución anticipada, por ejemplo, o de que finalice el periodo contractual pactado, debe preavisar. Llega el día de la recepción de llaves, no se reciben las llaves y le comienza a correr un tic-tac de 10 días al locatario para que consigne judicialmente. Si cumple con eso, dejan de correr los alquileres de todo el periodo. Vamos a suponer que el juicio de consignación lleva 6 meses, 4 meses, 1 año. Bueno, será pérdida de alquileres, digamos, por parte del locador, de esos periodos, porque el régimen expresamente establece que no correrán los, digamos, que no correrán los alquileres, salvo que, por supuesto, la consignación esté mal planteada, que no haya derecho y demás, pero si la causa se debe al condicionamiento en la recepción de las llaves, el locador está frito. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede condicionar, y esto es de orden público, no se puede pactar. En contrario, el 1222 expresamente así lo establece. Entonces, después viene la otra cuestión. ¿Cómo nosotros que trabajamos muchísimo, nuestros clientes son mayormente inmobiliarios, locadores, consorcios, desarrollistas? ¿Cómo vemos nosotros esto? Y como siempre nomás, porque nosotros siempre decíamos, cuando una persona está debiendo dinero y encima se quiere ir, tiene 2 problemas. Uno, o se quiere ir, o quizás, como pasa a veces, no tiene dónde irse. Uno, que tiene deuda y hay que pagarla, y otra, que hay que resolver la cuestión de la desocupación del inmueble, la resolución del contrato, etc. Y entonces, ¿qué hacemos? Tiene 2 problemas, hay que solucionar alguno. Por lo menos devolver la propiedad para que el dueño pueda seguir utilizándola y pueda seguir generando renta y pueda, digamos, seguir el círculo de percepción de alquileres. Y la deuda la gestionaremos, por supuesto, por los distintos canales, o te ejecutamos algo, o pagas un poco, o vemos.
Esto, para mis clientes, es muy positivo, porque obviamente que uno ve ahí una intención de solucionar y no de litigar o judicializar absolutamente todo. Quienes no ven muy bien esto son algunos colegas, abogados me refiero, no abogados corredores, sino abogados, solamente abogados, que interpretan o entienden de que esto va en contra de su gremio, porque no estoy pensando en el juicio como la solución. El juicio es la última ratio. La idea es que las soluciones puedan venir inteligentemente y no sea mejor el que gana las peleas arriba del ring, sino el que nunca necesita pelear, el que nunca necesita subirse a una pelea judicialmente hablando, obviamente resuelve mejor las cosas. O sea, por eso, fíjense ustedes qué diferencias hay. La mayor cantidad de trabajo de los abogados inmobiliarios, ¿dónde está? No están las grandes inmobiliarias, no, están las pequeñas inmobiliarias, porque las grandes inmobiliarias saben resolver los conflictos mediando, conciliando, hablando. Las pequeñas no tanto, no tienen la misma experiencia. Refiero, no pequeñas en tamaño, sino las nuevas. Entonces, por eso es que yo siempre les dije, una persona que está mal en un contrato, que no está pagando, que no está cumpliendo con sus obligaciones, si te da una posibilidad de irse de la relación locativa, tenés que servirle un café porque a la deuda te la va a pagar, digamos. Pero si vos pretendés que cumpla previamente todo lo que no está cumpliendo para que después recién se pueda ir, desde el punto de vista judicial, la justicia no te va a dar la razón con eso porque eso no se puede sostener. Antes de esta reforma, y con esta reforma, el 1222, peor todavía porque lo pone expreso. Entonces, por eso yo les recomiendo, por lo menos, si tienen dos problemas, solucionen uno, que devuelva la propiedad y a la deuda se la gestiona. Esa es una experiencia desde el lado, por ejemplo, de la mediación inmobiliaria que hacemos muchísimo nosotros, y como va a venir más adelante, Iván, ya te adelanto, el arbitraje inmobiliario por personas que tengan previamente la incumbencia jurídica, digamos, habilitada por colegio de abogados y demás, de la jurisdicción que corresponda, y además el conocimiento inmobiliario para poder producir soluciones rápidas, fíjense de qué estoy hablando, ¿no? Más justas, porque justamente las personas que intervienen en eso son conocedores del tema ese y no de eso, laboral, penal, familia, no, conocen de lo inmobiliario y de menor costo, porque uno de los grandes problemas que tiene la litigación es el problema del costo. Entonces, con bajar esas cosas se van a producir grandes soluciones, pero bueno, ya te van a convocar por ese tema de la conformación de tribunales arbitrales en cada una de las provincias y que las cámaras tengan participación en eso. Víctor, hay una pregunta de Raquel que dice, ¿el depósito de la llave en escribanía sigue siendo una alternativa? Sí, fíjate, Raquel, que no se derogó la consignación extrajudicial como está en el código a partir de agosto del 2015, eso sigue estando vigente. Lo que hizo la 27.551, es decir, esta nueva ley de alquileres, reforma parcial del código, es ponerle plazo a la otra consignación que ya conocíamos, que es la judicial, estableciendo, por ejemplo, consignación dentro de los 3 días para la compensación de pleno derecho, o la consignación de llaves, la consignación de alquileres. Para esas cosas sí estableció plazos. Bien, escucho, Iván, escucho, oferta. Otra que me pasé hoy, ¿cómo instrumentamos cuando el locatario ya se encuentra en la tenencia y quiere hacer un contrato por un término menor al mínimo legal? Excelente. Ustedes recordarán los convenios de desocupación, ¿verdad? Bueno, esos convenios de desocupación ya fueron derogados hace rato. Lo que tenemos nosotros ahora en el 1199 es la renuncia al plazo mínimo. Cuando una persona, como dice el caballero, dama, bueno, cuando una persona está en la tenencia de la cosa, puede renunciar al plazo mínimo y establecer un plazo menor, digamos, en el caso del nuevo régimen, a 3 años. Es decir, el convenio de desocupación, que está derogado como lo conocemos, que es algo que se tiene que homologar judicialmente, y demás, eso está derogado. Lo que nosotros tenemos ahora, o sea, desde el agosto del 2015, es la posibilidad de renunciar al plazo mínimo, es decir, que las partes puedan establecer, digamos, por parte del locatario que se va a ir antes de los 3 años y que eso le representa alguna ventaja, algún beneficio. Por ejemplo, no te voy a cobrar la indemnización, ¿recuerdan la multa por resolver anticipadamente? Bueno, no te cobraré eso, o no te cobraré los punitorios,
o no te cobraré, no sé, la deuda de la luz del último periodo. Es decir, algún beneficio económico tiene que tener, tiene que estar en la posesión de la cosa. Y la tercera cuestión, la fecha de esa renuncia al plazo mínimo tiene que ser posterior a la firma del contrato, porque no vale que firmamos el contrato por 3 años y ahí nomás, ahí mismito nomás ya firmamos una renuncia al plazo mínimo y le ponemos por 2 años o por 3 años, por 1 año, por ejemplo, que el locatario no renuncia al plazo mínimo del 1196 y queda nomás con 2 años. No se puede hacer eso, tiene que ser una fecha posterior. Es como al trabajador vieron contratarlo y en el mismo acto del momento del contrato hacerle firmar ya el telegrama de renuncia y de manera tal que cuando lo presente, digamos, uno hace valer la renuncia del trabajador. No se puede hacer, tiene que ser con fecha posterior. Pero sí, eso está vigente, eso no se tocó, caballero. Bueno, hay otra que dice, domicilio electrónico constituido vale para todo tipo de notificaciones. ¿Qué tema ese? Porque a mí como abogado inmobiliario me encanta ese tema del domicilio electrónico. Muchos lo ven como algo complicado, pero ustedes no se imaginan los costos en los que a veces tengo que hacer incurrir a los locadores, a los inmobiliarios que administran las propiedades de los locadores, porque, a ver, hicimos una simulación una vez en el estudio jurídico, ¿eh? Vino un cartero, que encima el estudio jurídico tiene cartel, o sea, dice Olivari Asociados, qué sé yo, las chicas tienen una chapita así, bien cholula, y todo, digamos, correcto, todo identificado, el estudio al lado de Diario Norte, o sea, un lugar por ahí céntrico, o sea, y llega el cartero, y yo estaba representando a mi cliente, constituí el domicilio del estudio, y llega el cartero a traer una carta documento. Entonces dice, sí, vengo a notificar al doctor Héctor Olivari una carta documento, el oficial del Correo Argentino, ¿no? Y entonces le dice la chica mía, Romina, que ya estaba entrenada para esto, le dice, sí, pero renunció al estudio el doctor Olivari, no le podemos recibir. Ah, ¿sí? ¿Y no sabe dónde lo puedo encontrar? Y no, porque perdimos contacto con él, se fue mal y no, la verdad que no. Ah, bueno, estaba por escribir rechazado, domicilio desconocido, no se encuentra allí, porque el oficial del correo, que te entrega una carta documento, no te dice, señor, yo soy un oficial de justicia, usted me tiene que exhibir su documento, si yo tengo que anotar que usted se negó a exhibir documento, yo me presenté en el domicilio. Estaba por volver rechazada una carta documento cuando estaba perfectamente tramitada, porque la carta documento es ineficiente como constitución de domicilio. A ver, son muy blandos los muchachos, y en realidad no es culpa de ellos, es culpa de la norma. Ellos no son oficiales públicos en el sentido de que pueden requerir documentación como si fuera un policía. Acredítese, identifíquese. No pueden hacer eso. Entonces, la carta documento es ineficiente, es costosa y bueno, y no sirve. Nunca sirvió o sirvió muy poco y ahora sirve menos. Entonces, nosotros a partir de agosto del 2015, ¿qué hacemos? En todos nuestros contratos, ¿cómo solucionamos esto? Cuando vimos el nuevo código, le dijimos a nuestros clientes, a ver, le propusimos, algunos quisieron, otros tuvieron miedo y ahora, no sé, poné el domicilio electrónico. ¿Y saben qué usaba yo? Usaba la jurisprudencia de un tribunal de San Juan, donde un corredor, a través de mensaje de WhatsApp, año 2015, estrenando el nuevo código, pudo defender sus honorarios porque le querían pagar, resulta que le puentearon, querían pagarle por el monto escriturado y no por el monto real de la intermediación, y él tenía todos los mensajes por intercambio acá de WhatsApp. ¿Qué pasó? Presentó las constataciones notariales, o sea, una escribana sacó fotos y transcribió o dio fe del contenido de tal número de celular a tal número de celular, pidieron una prueba informativa, no sé, Telecom, ponele, y dijeron, sí, ese teléfono pertenece al comprador, sí, ese teléfono pertenece al vendedor y este teléfono pertenece al corredor, por ejemplo. Y pudo cobrar los honorarios al 100% del monto no escriturado, sino del monto que él intermedió, que él correteó. Esto nosotros lo mostramos, lo pusimos en un cuadro así, lo mostramos como una sentencia ejemplar del nuevo código como entró en vigencia, pero todavía estaba tibia la cosa de los domicilios electrónicos, estaba muy tibia. Entonces, cuando salió esta legislación, obviamente nosotros estamos en contra de muchas cosas como han salido escritas en este nuevo texto, ¿no es cierto? Creo que queda claro.
Pero en este punto, por ejemplo, nosotros estamos a favor de las notificaciones electrónicas, porque encima no dice correo electrónico. ¿Cómo dice? Dice domicilio electrónico, es decir, está hablando de la posibilidad de que las notificaciones se hagan tanto al mail, mensaje de WhatsApp, SMS, Hangout, es decir, el servicio de mensajería que asociado a un teléfono elijan las partes. Esto está buenísimo, porque respondiendo a tu pregunta, Iván, no solo se puede establecer que a todos los efectos del contrato valdrá en forma alternativa al domicilio, vamos a llamarle físico, el domicilio a través de tal teléfono por parte del fulano locador y de tal teléfono por el locatario, sino que además permite que se pueda fraccionar la notificación. No hace falta que todo pase por el WhatsApp a partir de ahora. Podemos establecer, porque esto no es obligatorio, ojo, el artículo 75 no es obligatorio. Uno lo puede tomar o no lo toma, o lo puede tomar parcialmente. Podemos decir que se aplicará, por ejemplo, a todos los fines de este contrato de alquiler, salvo para la resolución anticipada, salvo para la resolución, digamos, que implica que no va a pagar la indemnización si avisa con por lo menos 3 meses de anticipación en el alquiler comercial. Salvo para esto, salvo... Uno puede de esa manera fraccionar el uso del correo electrónico o la notificación diciendo que sirve para todo, menos para esto, esto y esto, y deja esas cosas más graves o más importantes para que no se pueda notificar por el WhatsApp o por el correo electrónico, sino que deba ser notificado mediante carta documento, telegrama postal o algún mecanismo de los antiguos. Entonces ahí yo veo una ventaja importante porque, por ejemplo, a mí, que mi trabajo es generar soluciones inmobiliarias de litigio, de problemas, evitarlos primero si se puede y si no tratar de resolver rápido, a mí me va a hacer un enorme favor esto porque vamos a poder producir las notificaciones inmediatamente, no va a haber... A ver, creo que no estoy diciendo nada raro. No va a haber locatarios que se nieguen o que se opongan a recibir o que directamente nunca están. Y el correo electrónico y la carta documento, la verdad que no sirven. Nuestra experiencia. Y después está el peor problema todavía. ¿Qué pasa cuando abandona la propiedad, se va y el domicilio constituido es el del propio inmueble? Porque los locatarios, ¿dónde constituyen domicilio? A los fines del contrato, en el inmueble locado. ¿Y qué pasa cuando se fue? ¿Y a dónde lo notifico ahora? Entonces, si tiene un correo electrónico, flaco, ese valor no, digamos, porque hay manera legal de llegar al mismo, no se puede negar. Porque ¿qué dice la norma? Dice, aunque guarde silencio o se niegue a la recepción. Es decir, desde el momento en que una de las partes aprieta Enter y manda la notificación, automáticamente se considera recibida. No es como el régimen de la carta documento, que no es por la emisión, sino que es por la recepción, el conteo de los plazos. El correo electrónico es tic, o WhatsApp es tic, ya comienza a correr el plazo. Es una cosa preciosa, sinceramente. Para mí. Víctor, buenísimo. Otra pregunta que, bueno, creo que falta la reglamentación, que es el tema de la inscripción de los contratos en AFIP y sus consecuencias, dice acá Nolo. Seguramente no van a ser buenas. Bueno, a ver, hay que decir, primero que nada, que la obligación no es de los corredores inmobiliarios, no es de los administradores de las propiedades, la obligación de informar es de los locadores, de los propietarios, de los representantes de los propietarios, pero no de los corredores inmobiliarios o de los administradores. No es de ellos la obligación de informar. Obviamente que nosotros en el estudio decimos cada 3 consultas, 2 se refieren a este tema de la AFIP. ¿Cómo hacemos? Porque están escribiendo los nuevos contratos ahora. ¿Y cómo hacemos con el tema de AFIP? Bueno, el corredor en esto, o el administrador no tiene que hacer mucho porque la obligación es de los locadores. Inclusive les digo más, lo que sí pueden hacer ustedes, está bien, Iván, falta ver cómo AFIP lo reglamenta, lo que sí tienen que hacer es, porque en su momento estuvo reglamentado, después jugaron al prende y apaga y lo sacaron, ahora como que lo quieren volver a poner porque está la norma, pero falta, digamos, ver este asunto. Tienen que decirles que se estableció puntualmente la penalidad a través de la ley 11683, que habla del procedimiento penal fiscal. O sea,
en el caso de que no haya información a la AFIP, se podrá, digamos, del organismo tributario, iniciar los procedimientos administrativos fiscales, es decir, de aplicación de multas y, dependiendo de la gravedad del caso, hasta procesos penales fiscales. Entonces, yo lo que les recomiendo es que estén los locadores enterados de esto. Acá el trabajo va a ser para los contadores, porque como la obligación de notificar es de los locadores, no de los administradores, ellos, como dueños de las propiedades, le van a tener que decir a su contador, a ver, ¿cómo hacemos? Tenemos que informar, pero bueno, yo no quiero informar en condiciones desfavorables. Fíjate de qué manera podemos generar esta instrumentación. Así que ahí quédense tranquilos. Ahora bien, fíjense que de alguna manera la ley aprieta al locador a que informe, porque lo que para el locador es una obligación, un deber, para el locatario es una potestad, una facultad, una posibilidad, más no una obligación. Porque el locatario podrá informar per se a la AFIP de la existencia de un contrato. Bueno, acá vamos a tratar de ser y hacer una interpretación jurídica de la cosa, no tanto, digamos, de ningún otro tipo, sino el locatario está esperando una factura para poder descontar ganancias. O sea, acá también hay que, por ejemplo, el caso mío, yo hablo como locador, porque en algún sentido soy locador de algunas cosas, y como locatario de mi estudio jurídico. Entonces, obviamente que cuando nosotros estamos tributando en el IVA, dependemos de que nos emitan una factura para descontar IVA, ganancia, etcétera. Dependemos que nos emitan para descontar. Ustedes dirán, bueno, pero es muy alto el tributo. Sí, 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 es cierto. Toda esa discusión la tendremos que dar después en el ámbito adecuado. De hecho, permanentemente FIRA está planteando a nivel nacional la necesidad de debatir un montón de cosas, y en algún momento algunas cosas se dan, otras cosas tardan más tiempo, pero la pelea está siempre, ¿no? De tratar de conseguir buenas condiciones, pero todavía no se está dando. Por lo tanto, mientras tanto, con lo que toca jugar es con lo que hay. Entonces hay que informar a la AFIP, y al mismo tiempo hay que saber que si el locador no informa, el que informa va a ser el locatario. Es más, hasta fíjense qué punto hay una necesidad de que se informe, de que avanza Iván, Raquel y todos los abogados que están en la sala, además de corredores, que avanza sobre competencias provinciales cuando regula procedimiento judicial. Porque ¿qué dice? Los jueces, en el caso de ejecución de alquileres, desalojos, ejecución de expensas, los jueces, antes de correr traslado de la demanda a la otra parte, deberán notificar a la AFIP de la existencia del contrato para que AFIP intervenga en lo que le corresponde intervenir y haga lo que tenga que hacer. Eso es inconstitucional desde el punto de vista de que en la provincia de Corrientes, la legislatura de la provincia de Corrientes es la única que puede establecer el procedimiento, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. No es una ley del Congreso de la Nación, porque lo que puede definir la ley es la figura del corretaje, quiénes deben pagar los honorarios, es decir, quizás la obligación de informar a la AFIP, pero no se puede meter en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, porque esa es una facultad que no se le delegó al gobierno nacional. Así tampoco el Chaco, Formosa, ninguna provincia. Y eso es inconstitucional. Pero bueno, tiene que ver con esto, que se informe. Vamos cerrando con las últimas preguntas. Hay una que surgió en todo junio, que la escribe acá Sandra Gutiérrez, es que, bueno, muchos contratos se firmaron durante junio con una vigencia posterior, todos con la idea y el entendimiento de que la ley que rige es la que estaba hasta el 30 de junio, por ejemplo, inicio de la vigencia el 1 de agosto. ¿Qué opinión te merece? Es que yo mismo fui de la idea que en los casos que locador, locatario, decidan regirse por el viejo régimen, que celebren un contrato hasta antes de la entrada en vigencia de esta nueva ley, independientemente de que el mes 1 sea el 1 de octubre, es decir, cuando finaliza el DNU 320, ¿se acuerdan? O el 1 de agosto, o, es decir, yo soy de la idea de que la celebración del contrato se haga antes de que entre en vigencia esta nueva ley, porque
la fecha de la firma del contrato, no la fecha del inicio de la toma de posesión, sino la fecha de la firma del contrato es el que determina el régimen jurídico que se debe aplicar. Entonces, si se firmó hasta el 30 de junio tu contrato, perfectamente se aplica el régimen del Código Civil, es decir, 2 años, puedes tomar hasta 5, 6, 7 garantías, las que quieras, digamos, no tenés las limitantes o las regulaciones de este nuevo régimen, podés escalonar, como venías haciendo, no te vas a manejar por combinación de índices. Así que sí, yo mismo he propuesto cuando las partes así lo hayan querido, que no esperen a que llegue el 1 de octubre, que no esperen a que llegue agosto, sino que firmen hoy ya y aseguren de esa manera el régimen jurídico. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿deben inscribirse el contrato aunque tenga un solo inmueble? Sí, porque yo supongo que la pregunta va orientada al tema este del IVA, ¿no? Vieron que el IVA no se paga en todos los casos, sino que en el caso de los habitacionales, a partir de determinada cantidad de inmuebles que se ponen en la locación, o de la facturación que representa X monto. Entonces, lo que te está pidiendo digamos, el código, en este caso la nueva legislación, es que en todos los casos informes la existencia del contrato. Después, si corresponderá descontar ganancias o no descontar ganancias, o si a tu contrato le tenés que agregar como responsable inscripto el IVA, bueno, ese será ya otro tema, porque si vos sos responsable inscripto en el IVA, a tu monto de 10.000 pesos le tendrás que agregar el monto correspondiente al IVA, porque el locatario tendrá que pagarte con IVA la boleta, por supuesto. Pero todos se informan. Las últimas 2 preguntas. Que sean la de fáciles, Claudia Iván, por Karam. favor. ¿Cómo? Que sean fáciles, por favor, no me mates. No, estas vienen bien complicadas. Cuando se actualizan los alquileres, ¿se deja constancia en algún lugar? Está buena la pregunta. Sí, está buena la pregunta. Yo creo que, recuerden una cosa, como los mecanismos de notificación ahora se han visto ampliados, desde el mismo celular, por ejemplo, si ponen un celular a los fines de las notificaciones, y como la obligación de notificar el nuevo monto no es del locatario, es decir, el locatario no es que se autonotifica, sino que el locador le debe notificar al locatario el nuevo monto, ese mensaje de WhatsApp o ese correo electrónico serán el soporte donde quedará constancia de cuál es el nuevo precio que se va a pagar del mes 13 al mes 24 o del mes 25 al mes 36. Bueno, acá tengo la última, dice, ¿se puede cobrar honorarios anualmente de acuerdo a la actualización del valor del alquiler? No entiendo muy bien si Diego querés ir a cobrarle todos los años o cómo sería. Te habilito, Diego. Hoy hablábamos al principio, más adelante, del tema de la actualización, de lo que planteaba en el Excel, Víctor, de que nosotros estamos perdiendo, digamos, con multiplicar por 36 el primer mes. Y entonces yo pensaba si por ahí se podría cobrar cada año, o sea, en el mes 1, en el mes 13 y en el mes 25, el 4,15 del valor de ese alquiler que se aplica, digamos, con actualización. ¿Se entiende? Esa pregunta no va para mí porque yo expliqué en función de lo que en CUSIGBA se está debatiendo, todavía no está resuelto, y ustedes mismos ya tienen resuelto el tema porque establecieron que se va a cobrar en forma fija por los 36 meses. O sea que eso, Diego, yo no sabría decirte. Simplemente creo que es una decisión que le corresponde a cada jurisdicción. Creo que en el Chaco esto se está definiendo, digamos, día a día. Creo que se va a fijar un monto fijo de 1 mes y medio, creo, de mes, del primer mes, que más o menos sería lo que ustedes tienen como 4,15, pero congelado a valor del primer año. Llegaría a 1 mes y medio. Bueno, agradezco muchísimo realmente, Víctor, esta posibilidad que tuvimos con vos, esta reunión exclusiva para los socios de la Cámara. Nos sacamos un montón de dudas y las que nos quedaron te seguiremos hinchando, obviamente.
Ningún problema. Así que bueno, en nombre de todos los socios de la Cámara, nuevamente, esta segunda charla que tuvimos con vos, te agradecemos. Ha sido realmente muy fructífera, así que te mandamos un abrazo enorme y te dejo el espacio para que te despidas. Bueno, no, el agradecido soy yo por la confianza de siempre, por la relación, para mí es un placer, un honor, así que bueno, este tema nos estamos acomodando, así que ya veremos cómo establecemos las mejores cláusulas, los mejores mecanismos para actualización. Sí veo, adelanto esto, que tendremos un contrato y tendremos muchos instrumentos, digamos, por allí entre las partes celebrándose, porque hay cosas que la ley genera como pequeñas posibilidades que las partes eventualmente aprovecharán para regular mejor sus intereses y sus obligaciones. Así que yo creo que ahí habrá, digamos, para todos nosotros una posibilidad de escribir cosas anexas al contrato original. Pero bueno, en lo otro, muchísimas gracias por la confianza de siempre, Iván, en esta relación que tenemos, que también la tenemos con otros colegios de la región, donde inclusive somos apoderados. Así que, un placer. Saludos, que tengan buena noche, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Víctor y la Cámara.